Publicó el informe Panorama de la Educación 2018 y uno de los aspectos relevantes es que México gastó poco en educación, 4.3% del Producto Interno Bruto, porcentaje que, si bien es cierto, está cerca del promedio de la OCDE, los resultados que presenta son notablemente bajos. ¿A qué se debe la ineficiencia de nuestro sector educativo? Con esto comenzamos a fondo y les doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy, a quienes agradezco infinitamente que nos acompañen. Empiezo contigo, Catalina Inclán Espinosa, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación ISUE de la UNAM. Bienvenida. Mucho gusto estar contigo. Además, Marco Fernández, también ya de casa. Él es profesor en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa. Bienvenido, Marco. Hola, muy buenas noches. Asimismo, saludo con gusto a Jennifer O'Donoghue. Estoy un poco confundida de pronto con el apellido, directora de investigación en Mexicanos Primero. Jennifer, bienvenida. Muchas gracias. Y finalmente, y no por ello menos importante, a Tonatiuh Bravo, diputado de Ciudadano, diputado ciudadano por Jalisco. Bienvenido. Gracias, Magda, por la invitación. Hoy tenemos un tema que, si bien es cierto, ha generado un gran debate ya desde hace unos meses, cuando hablábamos de la campaña incluso. Se decía muy directamente por parte del presidente electo de este país, no va la reforma educativa, y al parecer el presidente, aún en funciones, pues parece que la va a defender hasta el último día del gobierno. Pero vamos a empezar con ello. ¿A qué se debe el rezago educativo del país, que son las entrañas finalmente de este problema? Bueno, adelante, Jennifer. Yo creo que desde nuestra perspectiva en Mexicanos Primeros saben que allá nos dedicamos a hacer investigación precisamente sobre ese tema del derecho de los niños y niñas a aprender. Y desde nuestra perspectiva lo que ha faltado es un enfoque en los niños. Suena ridículo tal vez pensar en un sistema educativo que no tiene un enfoque en los niños, pero realmente no hemos enfocado en lo que los niños necesitan. No nos hemos preguntado qué necesita un niño para estar en la escuela, para aprender en la escuela, para participar en la escuela. Y la verdad es que tenemos mucha evidencia sobre lo que necesitamos, pero no nos dedicamos a asegurar que estas cosas lleguen a las escuelas, pasen en las escuelas. Y estoy hablando aquí de la formación de los maestros, del acompañamiento que se da a los maestros para que no estén en su labor solos, el liderazgo en las escuelas, el currículum debe ser más flexible, más participativo, la autonomía en las escuelas para que puedan tomar decisiones de acuerdo a sus contextos. Y de nuevo, como una red de apoyo. Entonces, cómo desde la supervisión ofrecen ese tipo de asesoría técnico a las escuelas. Pero mucho estamos hablando de otras cosas, pero muy poco estamos hablando y asegurando que esas cosas pasen y que pase en la escuela. Fíjate que es curioso lo que mencionas, porque justo cuando estábamos incluso en campaña, poco veíamos que se hablara de los niños. Entonces les pregunto, ¿es realmente esta una reforma laboral o una reforma educativa? Bueno, yo creo que se ha dicho que es una reforma laboral. Yo desde mi punto de vista difiero de esa afirmación. Sí tiene un aspecto laboral, pero no es lo único. O sea, creo que el argumento de reducirla a una reforma laboral es el argumento políticamente correcto de aquellos que denostan a la reforma educativa y no quieren aceptar también la parte que tiene de contenido educativo. ¿Hay problemas serios en cómo se ha implementado? Claro que sí. Hay discusiones que se van a tener, espero, a profundidad y con base en la evidencia y no la ideología o la ocurrencia del momento. Ojalá que sea así, para poder ir a hacer los ajustes de una política que es nodal para el país. Seguimos teniendo problemas de falta de equidad de oportunidades educativas, de un generalizado problema de aprendizaje, por eso están esos números de baja calidad educativa, y de una pobre inclusión del sistema educativo. Estos tres problemas, que ya vienen de tiempo atrás, fueron lo que motivaron la discusión de la reforma educativa, en donde hay muchas cosas que seguramente discutiremos sobre cómo los aspectos que se hicieron, cómo se implementaron y demás. Y estos mismos tres aspectos, desigualdad, mala calidad o falta de aprendizajes y una pobre inclusión, son los que están motivando supuestamente la discusión que se viene de una nueva política educativa en el discurso del gobierno entrante. Marco, ¿mejoró la calidad educativa a raíz de la implementación de esta reforma? En el margen hay señales encontradas. Hay estados, por ejemplo, que a partir de las pruebas estandarizadas nacionales, en este caso Planea, muestran señales de mejora.
Estoy pensando, por ejemplo, en Sonora o Puebla, dos de los estados emblemáticos en donde se hicieron algunas cosas que sí mejoraron. No, uno quisiera que mejoraran más rápido, pero hay que aceptar que sí hay mejores resultados en términos del aprendizaje. Hay otros estados que, tenemos un desastre, y en las pruebas internacionales, en PISA, seguimos estando prácticamente estancados, y el propio BID, en una nota educativa que hizo comparación de los análisis de PISA en América Latina, señalaba de manera preocupante que si México no aceleraba el paso, pues van a venir muchos países. Perú está haciendo cosas importantes, mientras nosotros, por más que decimos que hacemos, no avanzamos con la velocidad que quisiéramos. Diputado, ¿por qué se impuso a la fuerza esta reforma educativa? ¿Fue realmente por intereses políticos o por alguna situación económica incluso? Bueno, yo lo que creo es que la reforma, teniendo buenos propósitos, buenas intenciones y atendiendo un tema de crisis, la educación en el país está viviendo una crisis que se ha prolongado a lo largo de varios años. No es reciente, pero se ha profundizado. Esa crisis se evidencia en la falta de resultados que has comentado, Magda, y que están medidos internacionalmente. A esa crisis se responde con una reforma, pero el modelo para echar a andar la reforma es un modelo de corte autoritario que lesiona efectivamente a uno de los actores fundamentales de la misma, que es el maestro. Preguntarle entonces algo en ese sentido, en el tenor de lo que está mencionando. Usted me dice que hay como tal ese trasfondo que lesiona a los maestros, pero ¿realmente es entonces más importante el asunto magisterial que el estudiante ante la situación educativa? No, Magda, si me permites nada más redondear la idea. La forma en cómo se hizo la reforma efectivamente puso en el banquillo de los acusados, o pareció que eso ocurrió, a la mayoría de los profesores. Y los profesores, efectivamente, el magisterio, se sintió lesionado. Eso no quiere decir que muchos de los contenidos de la reforma no sean los adecuados. Y eso no quiere decir que tenemos que perder de vista que el fin de toda reforma debe ser la calidad de la educación, el cómo sacas de la crisis el nivel educativo que tiene el país. Y estoy de acuerdo yo en que esa reforma no se debe limitar exclusivamente a los aspectos laborales. ¿Ha fallado su implementación? Ese es el problema fundamental. Pero entonces, en esencia, está bien. Ha fallado la implementación, y al fallar la implementación, golpeas a uno de los actores que es clave para poder recuperarla. Yo lo que creo es que no se debe de confrontar, ni necesariamente son contradictorios, el interés laboral con el interés de la calidad educativa. Ahí donde sean contradictorios, debe imponerse precisamente lo que establece la Constitución, es decir, que es el Estado quien lleva la rectoría de la educación. Bien, ahora que menciona el Estado, quien lleva la rectoría de la educación, por primera vez también el artículo 3º, habla de que el Estado es garante de una educación de calidad, Catalina. En este sentido, ¿realmente está cumpliendo con esta constitucionalidad como tal el Estado, o está faltando la misma? Me parece que esta reforma hizo un diagnóstico de lo que pasaba en el sistema. Diagnóstico, pero no solución. Hizo parte de un diagnóstico y dice hay que ajustar estas tuercas, ¿no? O sea, identifica las tuercas que hay que ajustar. Casi siempre se identifican las mismas tuercas. Currículum, libros de texto, trabajo en el aula, enfoques pedagógicos de trabajo en el aula. Y lo que estamos viendo en este momento es que no es suficiente ajustar esas tuercas, que los sistemas educativos que la escuela no está sola, que los sistemas educativos se ven influenciados por los contextos sociales, y que ahí es donde choca el escenario del diagnóstico con la realidad. Y calidad, que es un tema para un programa total, o para muchos, es uno de los componentes estelares o centrales de la reforma. No necesariamente el único componente, pero sí es un componente discutible. El problema con el término de calidad es que parece que nunca es alcanzable, ¿no? Es algo que
que pasa de la infraestructura y ya la logramos, y ahora los libros de texto ya lo logramos, y ahora los planes de estudio ya lo logramos, y aunque logremos todo, siempre es inacabado. Déjame preguntarlo así entonces, Catalina, y pongo la pregunta sobre la mesa para que de manera abierta puedan opinar sobre ella. ¿Qué implica entonces una reforma educativa calcada sobre otras reformas más que han fracasado de la misma manera? ¿Y qué va a pasar entonces probablemente con la reforma que venga a sustituir esta reforma que tenemos actualmente? Mira, a mí me preocupa una situación muy importante, porque en este debate poco se usa la evidencia, es mucho la creencia o la ideología y poco el análisis serio de los números para tratar de poner las dimensiones y que esos ajustes de tuercas estén más guiados a partir de soluciones que realmente puedan atajar a los problemas que están encaminados y no la ocurrencia del momento. O sea, cuando nos dicen, bueno, a ver, el concepto de la calidad, por supuesto, puede ser un concepto muy complejo y tiene varias aristas, pero hay una parte que es básica. ¿Qué aprenden los chicos, los jóvenes en las aulas? Aprenden, o sea, sí logran tener comprensión de lo que leen, sí tienen las habilidades matemáticas para aplicar a la resolución de problemas y demás. De entrada, sabemos que los números tanto nacionales como internacionales lamentablemente dicen que la mayoría de nuestros estudiantes, tanto en escuelas públicas como privadas, no tienen esas características respecto a otros que sí tienen en el mundo. Y eso, por ejemplo, que es una de las cosas básicas, o sea, uno decía, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Dónde están las razones de estas deficiencias en el aprendizaje? Y son multifactoriales, pero un elemento básico es poder lograr tener mejores docentes en el aula que puedan ayudarles a tener un mejor aprendizaje. Lo voy a plantear así, Marco, y en una respuesta cerrada. ¿Quiénes son los culpables del rezago educativo, los maestros o el sistema? No, yo creo que decir que son los maestros es un simplismo. Creo que hay problemas muy serios del sistema educativo que se tienen que atender. Parte de ese problema sí tiene que ayudar a la formación de mejores docentes, pero no decir que son ellos solos los culpables sería de un simplismo absoluto. Se ha satanizado entonces el trabajo de los maestros, se ha satanizado el actuar dentro de las aulas educativas. ¿El culpable? El sistema educativo. Con eso volvemos. Tras su triunfo electoral en julio del 2018, Andrés Manuel López Obrador fue muy claro y dijo que la reforma educativa debe derogarse, debe cancelarse, y como tal también ya en la Cámara de Diputados hubo una discusión bastante fuerte en donde se dijo que ni una coma, ni una sola coma debe de quedar de la reforma educativa. Pero ¿será esta la mejor decisión? Marcha atrás a la reforma educativa, y en este bloque empiezo con usted, diputado. Yo lo que creo es que en primer lugar hay que recuperar al actor central. El actor central de la reforma es el maestro. La reforma va dirigida a los estudiantes, pero sin tener al profesorado del lado de lo que hay que hacer, sin recuperarlo con ese rol central, nosotros creemos que estamos lejos de poder alcanzar el propósito. ¿Cómo lo recuperas? En primer lugar, tomando en consideración su trabajo, su esfuerzo, sus puntos de vista en los diagnósticos que realices, y tomando en consideración que a la hora de implementar la reforma, él va a ser una de las piezas claves para que ésta pueda tener éxito. ¿Es entonces una negociación? No, no se trata de subordinar los propósitos académicos a un planteamiento de carácter sindical. Se trata de entender que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, un actor clave es el profesor. Y podemos decir lo que queramos aquí, pero en la escuela urbana o en la escuela rural que quieran, el profesor juega un rol fundamental. Hay que recuperarlo, y después de recuperarlo hay que trazarnos propósitos de calidad y metas que permitan avanzar en la realización de las mismas. Bueno, se lo pregunto si es necesario negociarlo, porque hace unos días Esteban Moctezuma decía que esta reforma tenía que negociarse directamente con los maestros, ¿no? Él va a ser el próximo secretario de Educación, y era un tema fortísimo el que él planteaba, porque decía que iba a negociar con los sindicatos para modificarle especialmente la ley de servicio profesional docente. Entonces hablamos nuevamente de esta injerencia. Sí,
por parte de los maestros, pero lo que siempre da miedo es que como tal el control de la educación lo vuelva a tener el sindicato en lugar de realmente el sistema educativo en favor de los niños. No, alrededor de eso yo soy muy claro. La reforma educativa debe tener la rectoría del Estado mexicano, y la rectoría del Estado mexicano implica no entregarse a una negociación exclusivamente con una de las partes. Respetamos y hay pleno respeto al ámbito laboral y sindical, pero eso representa solamente una parte. Una reforma educativa no se puede resumir exclusivamente a esa dimensión. Jennifer, te veo meditativa. No, yo creo que, bueno, ya hay muchas cosas que decir, pero yo creo que en ese punto, el último punto que estaba haciendo Tonatiuh, la importancia de encontrar los espacios para hablar con los maestros, porque la verdad es preocupante un poco cuando hablamos de que los maestros quieren eso, los maestros dicen eso, los maestros no están de acuerdo, como los maestros fueron un grupo homogéneo de pensamiento igual. Y los principales voceros tienen de ser los líderes de los sindicatos. Entonces, ¿cuáles son los espacios donde los maestros que realmente están en aula, que están experimentando lo que es el proceso educativo con sus retos, sus desafíos, pero también todo lo bonito, como que ellos también pueden opinar y estar involucrados? Yo creo que tenemos evidencia de distintas fuentes, regresando a lo que dijo Marco. Entonces, solo para dar un ejemplo, hicieron un estudio en Puebla de normalistas y que encontró que 95% o 97% están de acuerdo con los concursos de ingreso. Entonces, debemos escuchar a esos maestros o debemos escuchar a los líderes del sindicato que dicen que no, que los concursos es una injusticia con los maestros, cuando los mismos maestros, muchos de ellos, están diciendo que están de acuerdo, porque eso les ayuda a tener seguridad, eso les ayuda a tener claridad cómo será la entrada en su profesión. Y como eso, hay muchos otros ejemplos de estudios que están haciendo en la academia, en otras partes, con maestros, para recuperar la voz de los maestros. Entonces, ¿en qué espacios podemos escuchar y incluir esas voces y evidencia? Y solo haciendo eco de lo que está diciendo Jennifer, a ver, y adelantándome tantito a lo que quieres hablar de la evaluación, para dar una dimensión de qué estamos hablando y ver si sí es cierto o no que es una reforma punitiva o en contra del magisterio. Tenemos desde 2014 a la fecha, se ha evaluado a 1.520.613 profesores en las distintas tipos de evaluación. Simplemente para aquellos maestros que quieren ingresar al servicio profesional, se han hecho evaluación de 806,000 personas, 806,701 para ser exactos. O sea, eso es un cambio radical a lo que pasaba hace 6 años respecto a esta práctica malsana de la herencia y la venta de plazas. Hay 175,000 personas que justo tratando de recuperar esta idea de que el mérito sea lo que los puede guiar para ser directores o supervisores, concursaron en los concursos de promoción. Antes, y todos los que estamos en esta mesa hemos visto el tema educativo por años. Antes, ¿cómo se nombraban a los directores o a los supervisores? Oye, pues muchos se hacían pero a ver, Marco, con conectes, no con sus méritos. Ahí... Esas cosas, eso no es en contra de los maestros. Hay cosas que están mal. La evaluación de desempeño, la forma en que se implementó y sobre todo lo que derivaba de la reforma de desempeño, que tiene que ver que tú tengas la formación, los cursos, las tutorías como maestro nuevo o los cursos de capacitación para los que están en el aula de calidad para mejorar de acuerdo a las cosas que detecte que tienes débil como maestro, de acuerdo a la evaluación, eso ahí se falló. Pero muchísimo. ¿cómo se garantiza entonces que realmente estas plazas no caigan en la venta? No recuerdo que también hace algunas semanas Andrés Manuel López Obrador decía que la venta de las plazas no se daban directamente por un asunto de los maestros, sino se daban directamente desde la Secretaría de Educación arriba, en las élites. Perdón, es que entonces ¿cómo controlas esa parte? Perdón, eso es lo que le cuentan. Perdón, ahí sí es con todo respeto al presidente electo, eso no es cierto. O sea, hay un problema. Vamos a hablarnos las netas. Y las netas es ver que hay un problema de muchos de esos líderes. Hay líderes que son respetables, pero hay muchos líderes que han jugado el juego de la corrupción, que han condicionado las plazas para decir, con favores, a ver, te voy a transferir a tal escuela, pero te vas a caer con tanta lana. Marco, entonces esta derogación de la reforma educativa es un pago político.
Yo no sé cómo calificarlo, me parece que recoge por un lado un malestar que una parte lo puedo entender en términos de lo que decía del enojo que se les dijo, les vamos a dar trajes a la medida, y yo siempre lo digo de manera enfática al antiguo secretario Aurelio Nuño, ¿no? Pues su sastre realmente no fue a la escuela. O sea, teníamos un problema serio en que los cursos de capacitación estuvieran adecuados a los maestros, sí. Tenemos un problema de que muchos estados no cumplieron con las tutorías, también. Pero, o sea, de ahí a decir borrón y cuenta nueva y ni una coma de la reforma va a quedar, bueno, me parece que eso es para la tribuna, pero no es si se quiere ser serio en política educativa. Catalina. Me falta un componente en esa ecuación. Sí tenemos 1 millón y tantos de sustentantes que pasaron por este examen, pero el componente que nos falta es averiguar si esos que entraron son buenos maestros. O sea, ese componente que matiza lo numérico y que incluso matiza los buenos resultados de Sonora y Puebla, porque a lo mejor el componente de buenos resultados no fueron los maestros, sino otros fuera del sistema o vinculados al sistema y que no solo pasaron por los maestros. Esto es algo que el propio principio de la reforma no lo prueba y que se menciona como una relación central en la reforma. Si nosotros evaluamos a los maestros con este sistema de evaluación, que además es un sistema de evaluación muy cuestionado, porque no necesariamente vamos a sostener que un examen prepara para el ejercicio de la docencia, un examen de preguntas abiertas, extrañas. Pero Catalina, perdón, otra vez, hablemos, o sea, veamos las cosas en su dimensión. Yo estoy de acuerdo que hay factores, pero, a ver, la evaluación es falso que sea solo un examen de preguntas estandarizadas, como se ha dicho. Hay 3 componentes para la evaluación de desempeño. Entonces, perdónenme, cuando me dicen que hay cosas que se tienen que mejorar, se tienen que mejorar, pero decir que un examen estandarizado es lo único que mide la calidad del docente, eso es mentirle a la gente, eso no es cierto. Pero también mentirle de que una planeación didáctica argumentada es lo que sucede en la realidad. O sea, algo que yo pongo en un papel y que digo, ¿podrá suceder esto? Si todo lo que hay alrededor se da, entonces también es falso. Una planeación didáctica es una propuesta que ya en el plano real puede cambiar totalmente y puede no ser efectiva. Y esa parte, que es una parte real en la docencia todo el tiempo, yo puedo llegar con mis alumnos y pensar que voy a hacer maravillas y ese día ni ellos ni yo conectamos. Sí. O tiene que ser ajustable a cada lugar. Sí, y eso tampoco se puede planear necesariamente. Por eso me parece interesante regresar. Con el maestro sí, sin el maestro no se puede. ¿Cómo hacer que el maestro vuelva a creer sin que se caiga o en un uso político de su figura o en una simplificación de su trabajo? ¿Cómo puede creer nuevamente que un nuevo modelo va a ser pertinente y que va a dar resultados y que le va a poder dejar hacer su trabajo? Lamentablemente, las señales que estamos observando es nuevamente la tentación del uso político de la figura del maestro para poder tener aplausos en la tribuna, pero si realmente queremos ser serios respecto a los problemas de desigualdad, de falta de aprendizajes, desde inclusión, no es así como se tiene que solucionar el asunto. Y coincido plenamente con lo que estás diciendo y me preocupa que otra vez está la tentación de victimizar al maestro y usarlo políticamente para propósitos del discurso, ganarse votos y no entrarle al tema educativo. Haces una aseveración ahí bastante fuerte, Marco, usar políticamente al maestro. Con eso vamos a volver porque hay mucho que analizar y ya entrados en el tema, la evaluación magisterial. El pasado 11 de septiembre la mayoría, en la Cámara de Diputados, la mayoría de Morena, pues decía que era necesario ya suspender como tal la evaluación magisterial. Al día siguiente la Secretaría de Educación reviró y dijo que no, que el hacerlo de esa manera sería totalmente anticonstitucional. Ya hablábamos y ya entrábamos en esta discusión, la evaluación a los docentes. Y me voy a regresar un poco, me voy a regresar, Tonatiuh, porque tenías el comentario pendiente, querías lanzarlo, retomando justamente parte de este asunto de la evaluación magisterial y del uso político de los maestros. Claro, hay que ser muy claro, no se agrede al profesor porque ahora el sindicato
pierda la prerrogativa extralegal que tuvo durante muchos años de designar no solamente a los directores de escuela, no solamente a los inspectores, sino también subsecretarios, secretarios de educación y subsecretarios a nivel nacional. Eso fue precisamente una perversión hecha desde el sistema, pero reconozcámoslo y hablemoslo con toda franqueza. No se trata entonces ahora de recuperarle esas prerrogativas políticas para decir no agredes al maestro, no. Cuando yo hablo del tema de que sí se empezó a focalizar en el profesor de una mala manera el tema, es porque se le puso más énfasis a la prueba que a la preparación previa para que la presentara y a la capacitación previa. Y nada más doy un solo dato. Un diario nacional evidenció el gasto de 2,000 millones de pesos adicionales de comunicación social de la Secretaría de Educación Pública que contrastan mucho con lo que la misma Secretaría de Educación Pública invirtió para preparar a los profesores. Como complemento de los cursos de formación docente, se subejerció en promedio el 36%. Y nosotros fue cuando nos peleamos con la autoridad, le dijimos, a ver, perdóname, pero tú dices en el discurso que quieres ayudar al maestro, que les haces los trajes a la medida, pero no gastas, no pones ese gasto y te gastas en tu promoción personal, bajo supuestamente promocionar la reforma educativa, una cantidad muy superior a lo que los diputados les habían dado. Entonces no se está capacitando a los maestros. Hay que hablar del uso político de los maestros, pero también del uso político de la Secretaría de Educación Pública para fines ajenos totalmente a la educación. Concluyo nada más, Magda, señalando lo siguiente. Uno de los grandes defectos que ha tenido este proceso de reforma es que no ha aprendido de los otros niveles educativos. Y el nivel superior, sobre todo, le pone en mucho ejemplos a la reforma educativa. En las universidades públicas, con todos los defectos que podamos tener, tenemos ya la evaluación. Para efectos prácticos, al profesor es evaluado por pares y se le asigna una categoría que va pudiendo subir conforme va estudiando maestrías, va estudiando doctorado, va estudiando postdoctoral, etc. Sus investigaciones y sus resultados son tomados en consideración precisamente para el estatus. El tema de estímulos que yo tengo mis reservas respecto de eso, pero finalmente sí toma en consideración estos elementos. Y no solamente es al profesor, sino a los programas. ¿Qué es la evaluación del Padrón Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT? No es más que eso. Entonces, yo aquí concluiría esta parte simplemente señalando que el nivel básico debe aprender de cómo se ha conducido la evaluación en los niveles superiores de educación como un ejemplo o una toma de nota de cómo se podría hacer exitosamente. Pero, diputado, yo sé que usted es experto en esa parte, perdón, Jenny, ya no quiero molestar, pero nada más rapidísimo. En la parte de lo de las universidades, digo, eso es otro tema, para otro programa. Para otro pero, fondo completo. Tanto las universidades públicas como privadas, por ejemplo, no rinden cuentas de los resultados del aprendizaje, de las oportunidades laborales y demás que le dan a sus egresados. O sea, creo que también tenemos que ser cautos respecto a las lecciones de la parte de la educación superior para la educación básica, porque hay áreas sustantivas de oportunidad en cómo darle seguimiento a los resultados que la educación superior. Pero en el tratamiento laboral yo creo que sí le da ejemplo. Sí. Jennifer. Yo creo que a mí me gustaría regresar a un punto que estaba haciendo Catalina antes, de la falta de evidencia de que lo que se está haciendo ahorita ha tenido un impacto. Yo creo que ese es un punto muy importante, a lo mejor no tan mediático, ¿no? Pero del ciclo de la política pública. Entonces, diseñamos algo, implementamos ese algo, evaluamos ese algo y después vemos qué pasó para ajustar, cambiar, etc. Pero ahorita lo que estamos viendo es un brinco enorme de que diseñamos algo, nunca realmente se implementó bien. La verdad, la implementación en esos 6 años ha sido deficiente en casi todos los casos. Y ahorita, sin evaluar y sin tratar de aprender de lo que hemos hecho, estamos diciendo que debemos tirar todo a la basura y empezar de nuevo. Entonces, si en los concursos, por ejemplo, no tenemos evidencia de que un maestro que entró por concurso tiene mejores resultados con sus alumnos que otro que no entró por este mecanismo,
tenemos que, antes que decir que los concursos no funcionan, entonces no debemos hacerlo, ¿por qué no evaluamos? ¿Por qué no evaluamos y vemos, ¿no? Que sí es cierto, ¿no? Que un maestro que entró por concurso está funcionando. Pero ahí, digo, en la promoción de una cosa que hizo mi colega Rafael de Hoyos y su colaborador Estrada, acaban de publicar un artículo en Nexos en los que ellos demuestran, esa es la primera evidencia de que maestros que fueron seleccionados a partir de los concursos sí tuvieron un impacto positivo en el aprendizaje de sus alumnos. O sea, todavía se tiene que mejorar, pero de que hay las primeras señales de que se pueden hacer las cosas bien y que tendríamos que mejorar muchísimo la evaluación, y ahí una de las cosas que la autoridad entendiera, hacer pública la información para que los académicos, la gente de sociedad civil, los propios órganos del legislativo pudieran tener esos insumos y calibrar, eso no lo hace la SEP. Sí, yo creo Perdón, solo para terminar. Yo creo que también otra parte de eso no es que el concurso, no debemos ver como que los componentes como aislados, porque el concurso es un primer paso. Entonces, si pensamos que con el concurso es suficiente, claro que no. Y en los estados, algunos que mencionó Marco al principio, que hemos estado viendo avance, agrego también Campeche a esta lista, que ha tenido un avance importante. Esos estados están acompañando a sus maestros. Entonces, entran por concurso, pero hacen un compromiso con sus maestros de nuevo ingreso, con los directores de nueva promoción, para estar con ellos, para estar siempre con ellos, porque reconocen que si el concurso va a tener el impacto que queremos, necesitan también agregar los otros componentes para que funcione. Dos cosas más. Recordemos que en este ejercicio no solo ingresaron los estudiantes formados en las escuelas normales, también ingresaron profesionistas de otras áreas afines. Entonces, ese matiz es importante. Tampoco perdamos de vista que esta valoración solo duraba 4 años. O sea, yo, docente recién egresado, tengo 4 años para trabajar y mantener mi trabajo, porque afuera es una cosa difícil, ¿no? Afuera no hay un mercado de trabajo para mí, afuera no hay una oportunidad para mí, entonces tengo que trabajar para esto. Y el siguiente es que lo que sabemos es que los 5 primeros años de la vida de un docente son centrales en el desarrollo futuro. Estos elementos son importantes. Y voy a regresar al asunto de la reforma y de lo que se gastó. Si una reforma tiene que pasar por los medios de comunicación y la mercadotecnia para convencer a los otros que es buena, es una reforma mala, automáticamente. La reforma per se necesita ser buena porque de entrada es buena. Pero yo creo que ahí otra vez tendremos que matizar. Primero quiero tomar el tema que dices de los maestros y los que estuvieron también concursando que no eran de las normales. A ver, las últimas 4 generaciones de normalistas en total han tenido 101,491 personas. Las plazas que se asignaron por concurso en educación básica en los últimos 4 años son 147,688. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera asignando, suponiendo que todos los normalistas pasaran el concurso y a todos se les hubieran asignado las plazas, tenemos un déficit de 28,710 personas para cubrir los puestos que se están jubilando y demás. De entrada, ¿eso qué señal? Señale que la autoridad otra vez no planea correctamente la política educativa, no está viendo cuáles son sus tasas de jubilación, cómo los vas a sustituir. Un último punto, respecto a que la política, una política educativa es buena, no necesita promoción. Lamentablemente, y otra vez volvemos a lo mismo, por intereses, o sea, de un lado y del otro. Pésimo el uso político del entonces secretario y el abuso del presupuesto para proporcionar. Pésimo también muchos de los líderes que mentían sobre el contenido de la reforma, los líderes de las secciones, y malinformaban a sus compañeros. O sea, esto de decir, por ejemplo, que producto de la reforma, todos los maestros en funciones antes de la reforma iban a ser despedidos, eso es una mentira. Y eso lo decían muchos de los líderes a sus personas. Tenías como autoridad, si tú fueras autoridad, tendrías que informar de eso. Marco, tocan en este momento nuevamente el asunto de una reforma laboral en lugar de una educativa. Uno de los grandes talones de Aquiles de todas las reformas han sido los sindicatos.
Hace rato hablábamos y decíamos, ¿cómo evitar que los sindicatos tomen el control, se impongan a una reforma de fondo realmente educativa? Y yo les pregunto, ¿cómo lograr, con base en todos estos argumentos que están poniendo sobre la mesa, que los maestros que de pronto faltan 2, 3, 4 días dejen de hacerlo sin tener como tal este castigo, que es lo que se está evitando, ¿no? Que sean castigados desde esta perspectiva, que sean humillados y que verdaderamente estén comprometidos en las aulas? Claro, yo creo que hay que ser muy claros. Número uno, la evaluación llegó para quedarse. O sea, aquí nadie está argumentando, o al menos yo no argumentaría, que el replanteamiento de la reforma pasa por hacer a un lado la evaluación. Yo creo que no. Yo creo que mundialmente nos queda claro que es la evaluación, todos los niveles educativos nos queda claro que es la evaluación el punto. El tema es el cómo se implementa esa evaluación y si la evaluación solamente debe evaluar al profesor o debe evaluar al sistema, debe evaluar la escuela y todos los demás aspectos contextuales que tienen que ver con el resultado educativo. Cuando tú la focalizas en una persona y lo haces responsable teóricamente de cuántos puntos sacaron los alumnos finalmente en una prueba del rezago educativo, pues entonces dejas de ver los otros aspectos multifactoriales. Lo que estoy diciendo es qué sigue después de la evaluación, la Exacto. política de formación y de tutoría, porque si nada más evalúas por evaluar y quieres responsabilizar a alguien y no cumples con tu compromiso de darles las herramientas Exacto. al magisterio. Jennifer, contigo me voy a corte. Sí, no, yo iba a decir que yo difiero un poco de que la evaluación no es el punto es el aprendizaje, y el aprendizaje de los niños y el aprendizaje de sus maestros. Entonces la evaluación solo tiene sentido dentro de un modelo de aprendizaje profesional dirigido a impulsar el aprendizaje de los niños. Y yo también quería regresar a otro punto de antes, de que si tienes que gastar para promover una reforma es una mala reforma. No estoy de acuerdo. Yo creo que el gobierno tomó una mala decisión de gastar en promoción y no gastar en implementar bien, porque yo creo que si el gobierno hubiera dirigido el dinero a que cada maestro de nuevo ingreso tuviera un tutor en sus primeros 2 años, que cada maestro que tuvo resultados destacados en la evaluación recibía el incentivo económico prometido, si cada tutor, docente que se desempeñó en el papel de tutor recibió el pago prometido. Entonces, todos esos momentos, el gobierno fue perdiendo el apoyo. Puede ser poco apoyo, pero el apoyo que tenía al principio. En los primeros años, muchos maestros se registraron para ser tutores, se certificaron para ser evaluadores, vieron nuevas oportunidades para desarrollarse profesionalmente, pero después vieron que el compromiso del lado del gobierno no estaba, y eso fue la decepción. Entonces, por mal gasto, yo creo que mala implementación, ¿no? Y por eso tenemos ahorita la situación que tenemos. Yo no estoy de acuerdo que tener que gastar en promover significa que la reforma era mala. La reforma tiene muchas cosas que son aciertos. La tutoría docente, ahorita por primera vez en la ley dice que el maestro tiene derecho a una formación de calidad. Nunca ha dicho eso antes. Entonces, eso es algo muy importante para se los gastó maestros. bastante, se gastó una Sí, buena y lana, se y gastó hablar muy de mal, se realmente gastó muy lo que mal. ha hecho falta para poder impulsar la educación en este país. Así Es es. ahí justo en donde nos deja pues el qué decir, ¿no? Vamos a hacer una pausa y volvemos. ¿Qué rumbo tomará la educación en México frente a este derrumbe de la reforma educativa? ¿Debe derogarse o ajustarse la reforma educativa? ¿Qué rumbo tomará la educación en nuestro país? Estamos en el bloque final, el de las conclusiones en esto que es A Fondo. Y si me lo permites, empiezo contigo, Catalina. Mira, yo creo que a mí me parece que efectivamente lo que tenga que construirse se tiene que construir con el conocimiento no solo de lo que funcionó de manera inmediata, sino lo que ha sucedido en el sistema educativo. Buena parte del desastre que tenemos enfrente tiene que ver con un montón de ideas novedosas, un montón de ideas exenales, con la dificultad de armar un proyecto más allá de un periodo en específico, y se habla de que una reforma madura o ve sus impactos 10 o 15 años, pues la anterior ni siquiera le dimos ese tiempo. O sea, la anterior a esta reforma, la RIEP 2011, ni siquiera le dimos ese tiempo. Esta le vamos a dar todavía menos tiempo. Lo más importante es aprender
de qué es lo que ha funcionado, dónde no ha funcionado, por qué hay que hacer ajustes en específico, por qué hay que comenzar a pensar unos nuevos temas. Se hablaba de la dimensión sindical, a mí me gustaría que se hablara de la libertad sindical, en donde los maestros tuvieran, no bajo un contrato entre la SEP, un sindicato, sino que ellos pudieran decidir. Eso también cuenta, porque eso también los hace ser reconocidos, no como unos peatones, unos obreros del sistema, sino como un componente profesional. Ese es el alcance sindical. Por supuesto, yo creo que eso también se tiene que hablar. Y apelar a que quienes hoy van a discutir algo Bien. que se decía en otro momento, se discutió esta reforma, no necesariamente con los mayores términos, sabemos que se discutió de manera muy apretada, en condiciones muy adversas, muy rápidamente avalada por el legislativo. Bueno, no caigamos en ese error de el tiempo suficiente para tomar todos los elementos, reconocer todos los elementos y decir es o el otro el que vamos a trabajar. Efectivamente la evaluación llegó para quedarse, pero hay diferentes enfoques de evaluación. No podemos amarrarnos a uno y decir que este es el único y el último. No universalizarla. No, porque existen otros, y creo que eso es un elemento que quienes van a discutir esto y quienes vamos a ver cómo discuten, lo vamos a tener presente. Bien. Marco, ¿derogarse o ajustarse? Mira, yo coincido plenamente en lo que acaba de decir Catalina. Cada 6 años está la tentación de la reinvención de la rueda educativa, y al país le ha salido muy costoso no tener capacidad de aprendizaje sobre lo que funcionó y lo que no funcionó. No hay un uso, en verdad no es una cuestión tecnocrática, hay un desprecio del uso de la evidencia para calibrar las políticas públicas, y eso otra vez ha sido, con un costo al país enorme. ¿Por qué? Porque siempre se pueden tener muy buenas intenciones, pero en vez de tratar de diseñas, implementas, evalúas para ver qué jala, qué no jala y haces los ajustes, no estás en medio de ver esa parte, implementa, hay signos de que te hablan de una mala implementación, vamos a terminar de hacer una evaluación correcta de esto para ver dónde están los ajustes, pero no, lo que pareciera que hay es otra vez la tentación de usar políticamente a la educación y otra vez decir vamos a empezar de cero, y cada vez que estamos empezando de cero lo único que se perpetúa son las desigualdades y el mal aprendizaje de nuestro sistema educativo. Yo no sé, me gustaría ser más optimista, abrir la rendija a la esperanza de que en esta ocasión va a ser diferente, pero las señales que estamos observando apuntan en otra dirección. Esta idea, por ejemplo, de los puntos de acuerdo que se hicieron en diputados y en el Senado, en donde incluso se mintió diciendo que producto de la reforma habían desaparecido y levantado a maestros. Eso dijo un legislador al presentar el punto de acuerdo. Así no se puede discutir de manera seria el tema educativo. Ojalá que me equivoque y se abra esos espacios a la reflexión y al aprendizaje. Jennifer. Bueno, yo creo que no podemos perder de vista lo que está en juego cuando estamos hablando de la educación, y realmente estamos hablando de un derecho, y es un derecho humano, derecho de los niños, y la obligación del Estado de garantizar la progresividad en ese derecho. Entonces no podemos retroceder. Eso es algo muy importante. Y hablar de derogar, hablar de abrogar, la verdad no nos dice cómo vamos a progresar, qué vamos a hacer para construir una nueva política pública, si tiene que ser nueva, o fortalecer la política pública que tenemos actualmente, y cómo vamos a hacer eso de nuevo con base en evidencia que ya han mencionado mis colegas aquí. También yo creo que estamos con cualquier cambio de gobierno estamos ante una nueva oportunidad, y ahorita estamos con un gobierno entrante que tiene un enfoque en equidad, que tiene un enfoque en inclusión, en participación. Entonces es una gran oportunidad, pero también yo creo que estamos enfrentando un gran riesgo, y ese riesgo es que de nuevo nos enfocamos en conversaciones sobre las leyes, el marco regulatorio, y no pensamos lo suficiente sobre qué tenemos que hacer para que esos cambios, esa equidad, esa inclusión, participación realmente llegue a cada escuela del país.
porque eso es lo que Hay no muchas hemos podido marginales. en los últimos años. Y de nuevo, la discusión ahorita es sobre leyes, pero ¿cómo vamos a cambiar la realidad? Y eso lo hacemos fortaleciendo los agentes de cambio. Los agentes de cambios que seguramente son los maestros, son las familias, también son funcionarios intermedios. Entonces, ¿qué estamos haciendo para trabajar en las burocracias estatales, por ejemplo, las autoridades estatales, para fortalecer a esos actores, fortalecer a organismos sociales? Tiene que ser un proyecto social. Un proyecto social. Me quedo con eso, Tonatiuh. Yo creo que sí se necesita replantear. No veo condiciones para que el proceso que se arrancó pueda llegar a buen puerto. Yo creo que debe haber un replanteamiento de la reforma educativa. ¿Hacia dónde debe dirigir ese replanteamiento? A lo que hemos coincidido todos en que se debe plantear. Poner por delante el proyecto educativo nacional que permita que la educación salga de la crisis que se encuentra, de los niveles educativos en los que se encuentra y que realmente responda a las necesidades de calidad de lo que requerimos. Poner por delante, pues, también los derechos de los niños, la educación como el principal derecho del Estado social mexicano, eso es muy importante. Evaluación sí, pero una evaluación integral, no de carácter punitiva. El tema, por ejemplo, simplemente, que se comentó aquí, ¿por qué solamente van a producir profesores las normales? De eso ya debería quedar superado. Todas las universidades del país, públicas y privadas, debemos de contribuir a poderlo realizar. La reestructuración de la que hablo, es decir, el replanteamiento, debe tener como centro la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa. Pero esa rectoría, Magda, debe incluir al federalismo educativo, es decir, a los estados. Hay estados que han avanzado significativamente y hay que aprender de ellos. Hay buenas prácticas ahí. Hay estados que se han rezagado, de acuerdo, o retrasado, pero no tienes que amarrar a todo el país a la situación específica que hay. Y por último, un tema que me parece muy importante. Todas las fuerzas políticas del país tenemos que hacer un compromiso en torno al tema educativo. De otra manera, el país mismo puede perder su viabilidad. Bien, entonces podríamos decir que sí vale la pena rescatar algunas comas de la reforma educativa. Si bien es cierto, ha faltado un enfoque en los niños, que son la parte primordial de estas. Se debe construir con conocimiento y memoria histórica la nueva reforma educativa para armar algo más que solamente un proyecto sexenal, como nos hemos venido enfrentando en los últimos años. Además, hay que tener más allá, no solamente una dimensión sindical, sino también pensar en el alcance de los sindicatos. No puede existir una evaluación universal, debe adaptarse a cada una de las regiones. Además, se tiene que calibrar las políticas públicas en beneficio de la sociedad, abrir espacios a la reflexión para el aprendizaje, porque la evaluación no es el punto medular es el aprendizaje de los niños. Hay que hacer un replanteamiento de la reforma en cómo cambiar la realidad más allá que de una sociedad. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este A Fondo, pero sobre todo gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida, esto fue A Fondo.